En 1925 se hizo en Nueva York la exposición Titan City, que exhibía murales de cómo sería la ciudad en los próximos 100 años. Las imágenes eran de rascacielos gigantescos. En la cima todos estaban conectados a través de transporte de altísima velocidad. Pero 100 años después, el futuro y sobre todo el presente de las ciudades no pasa solo por construir más alto o movernos más rápido, sino también por cómo afrontamos la crisis climática, la gestión de los residuos, el aumento de la demanda energética o incluso los cambios en los vínculos y las formas de vivir. Sebastián Hueliciesco es economista especializado en desarrollo y urbanismo. Hoy nos ayuda a pensar las ciudades del futuro. Soy Agus López y esto es El Pez por la Boca, el podcast de Bioguía sobre ambiente, ciencia y bienestar. Seba, para 2050 la ONU dice que el 70% de la población del mundo va a vivir en ciudades. ¿Qué implica esto en función del urbanismo? Bueno, es una realidad. En América Latina esos números ya existen. O sea, como que es un tema de hoy. Lo que implica es que tenemos ciudades que no están listas para bancarse, para adaptarse sobre todo a los eventos climáticos extremos que ya están pasando. Es una mala noticia y es una agenda de resiliencia, de adaptación, que creo que no estamos tomándonos lo suficientemente en serio, por lo menos en América Latina. Cuando hablas de fenómenos climáticos extremos, hablas de mucho calor, de inundaciones. ¿Qué podemos hacer o qué deberían hacer las ciudades para adelantarse a eso o por lo menos amortiguar el impacto? Mira, en América Latina hay 55 millones de hogares en déficit, ¿no? Esos son una gran proporción de los hogares de América Latina. Pensá que es una región de 600 millones de habitantes. Te digo de México a Argentina. Sí. De esos 55 millones de hogares, hay 15 que, digamos, faltan. Es un déficit que se llama cuantitativo. Vos ponele casas que faltan, por decirlo en criollo. Gente que no tiene dónde vivir. Que no tiene dónde vivir, que está hacinada, que necesitaría una nueva unidad para vivir. También hay muchas viviendas vacías, pero hay 15 millones de hogares que no tienen dónde vivir y que hacen falta ese stock. Ahora, 40 millones de esos 55 sufren algún tipo de déficit cualitativo. O sea, gente que vive en viviendas inadecuadas, que no está lista en insulación térmica, o que tiene alguna situación de hacinamiento, o que tiene una deficiencia en los pisos, en el techo, en las aberturas. En esas casas hace o mucho frío, o mucho calor, o entra agua. Esa agenda del déficit cualitativo a mí me recontra obsesiona y está relativamente soslayada, sobre todo por los sectores públicos y también por los desarrollos privados. En un trabajo que tuve la suerte de coautorear para el BID hace un par de años, ese déficit, lo que hace falta para invertir, y si vos lo quisieras solucionar, es 1.4 trillones de dólares. Sí. Pero trillones, como dicen los yanquis, millones de millones. O sea, el que está escuchando, si tiene un papel, trate de escribir 1.4 trillones. Son muchos ceros. Mucha plata. Eso es el 21% del producto de la región. Y en promedio, para no marearte, los gobiernos invierten 0,8 del PBI en programas que tienen que ver con la vivienda y el hábitat. No sabemos si son buenos o son malos, eso descubrimos. Entonces, entre el 0,8 que se invierte por año y el 21% que hace falta de inversión, jamás vamos a llegar. No le estamos poniendo el suficiente foco a la cuestión cualitativa y de adaptación, de resiliencia urbana, tanto a nivel ciudad como a nivel de las viviendas. Viste que los gobiernos están un poco obsesionados históricamente con construir viviendas nuevas, ¿no? Sí. Es como que hay programas de vivienda y un gobierno te dice, somos la gestión que más viviendas hizo porque entregamos 150.000 viviendas. Ponele que sea verdad, esos números suelen ser mentira, pero ponele que sean verdad. En Argentina solo hay un déficit de 3.7 millones de unidades. Si en 4 años de gestión tu gran logro fue armar 150.000 casas y medio que entregarlas, y le están cerrando a nivel política pública. Al mismo tiempo, el mercado mira a una punta de la pirámide muy chiquitita. En el medio está la gran población de América Latina, incluyendo 120 millones de latinos que viven en asentamientos informales, y toda esa gran masa de la población, tanto a nivel sistema de ciudad como lo que pasa dentro de su casa, no está lista para bancarse, como decía antes, estos shocks que son, como decís vos, o de mucho calor, o de mucha sequía, o de mucha lluvia de golpe. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿cómo resolvemos esa problemática que cuesta un montón de dinero, pero también me imagino un montón de adaptar y de modificar cómo tenemos pensadas hoy nuestras ciudades? Cuesta dinero
invertir y cuesta más dinero no invertir en esto. Está recontramedido el impacto de los eventos climáticos extremos, por ejemplo, en las cadenas de producción. Bueno, hace 2 años en Europa murieron 65.000 personas por ataques de calor extremo. Y no te digo ni siquiera personas específicamente vulnerables. Gente que sufre un ataque de calor. Eso cada año viene peor, va a seguir pasando, pasa también en América Latina. Se perdió solamente en la industria de Estados Unidos 150.000 millones de dólares en disrupciones a los sistemas de transporte y de logística. O sea, no hacer nada, además de que mata gente o le genera problemas de salud serios a gente, corta cadenas de producción, corta cadenas de suministro, así que sale más guita no invertir que invertir. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerlo en la agenda, ¿no? O sea, ya que estemos hablando de esto y que sea una temática. Yo creo que en Argentina no solamente estamos un poco lentos y enamorados de aquella vieja obsesión con el déficit cualitativo de las viviendas, sino que para mí esto va a ser duro, seamos honestos, a la política, si se quiere, ambiental, la hemos maltratado mucho, no solamente en este gobierno, que de hecho hasta niega la existencia de estos fenómenos, o los soslaya al punto de la negación, sino que el mea culpa es que venimos de 2 otros gobiernos que al frente de esas carteras, bueno, puso funcionarios, que es lo mismo que poner un Teletubby. Entonces eso quiere decir que no te importa la agenda esa. Si vos tu política ambiental, primero que nada, está tratada como un silo. O sea, segunda cuestión, no solamente poner una agenda. Un silo, vos decís, está aislado. Como si fuera su cosa, el ambiente. Y no es el ambiente. O sea, el ambiente es también social. Hay una conexión insoslayable entre lo social y lo ambiental, entre lo ambiental y lo productivo. Bueno, lo hemos tratado mal y con poco liderazgo. Entonces, para mí, nosotros acá en Argentina y en toda América Latina, primero, tomar conciencia de que es una cuestión sistémica. Y segundo, yo vengo más del palo de las finanzas y la innovación financiera, las cuestiones sociales y ambientales y climáticas, salir de esta trampa de que es todo Estado o es todo mercado. Si es todo Estado o es todo mercado, así nos va, estamos en este status quo y esa brecha de inversión que necesitamos se amplía cada vez más, porque insisto, el Estado tiene muy poquito poder de fuego, invierte poco y en general mal, y el mercado está en la suya y dejando afuera. O sea, te digo el caso de Perú. Perú tiene un sistema bancario y de hipotecas como muy saludable, ¿no? Si vos lo ves de afuera y decís, che, qué espectacular esto, o sea, una cartera que performa, pero para una porción que debe ser el 10% de la población, y 9 de cada 10 casas en Perú son autoconstruidas en la informalidad absoluta. Vengo de estar allá, ellos tienen aparte una topografía bastante particular, que no es plana, que tiene muchas sierras, y ahí vos vas a barrios enteros en la periferia de Lima, 20, 30 minutos de Lima, y los arquitectos te dicen, esto ante el mínimo evento de deslave, una gran lluvia, inundación, se cae toda la ladera con todas las construcciones, olvídate de todas las personas. Entonces, en un país que funciona bien, si querés, desde lo macroeconómico, también no está mirando estas cuestiones urbanas. Entonces, lo primero es, a nivel estatal y a nivel mercado, romper esta supuesta paradoja, esta falsa dicotomía, y empezar a buscar modelos de inversión y de mínima tomar conciencia, insisto, que invertir en estas cuestiones garpa más que sufrir las consecuencias de no hacer nada. Hablamos un poco de lo que falta, pero ¿hay ciudades que a vos te parezcan interesantes o inspiradoras o que hayan hecho cuestiones concretas o políticas concretas para mitigar el calor, para mejorar el transporte, para hacer lo que se llama una ciudad del futuro, que en realidad es más una ciudad del presente? ¿Tenés alguna ciudad concreta para destacar? Mira, nosotros, yo empecé a trabajar en ciudades, esto digo, hago una especie de paréntesis más esotérico. Como economista, acá en la Argentina, yo estudié en la UBA, amo la UBA, feliz y todo, y después hice mi maestría en el Reino Unido en la Universidad de Sussex en desarrollo. Ni en la UBA ni en Sussex, a mí como economista me invitaron a pensar desde una perspectiva territorial o geográfica. Y eso me lo llevó la profesión, la vida, la experiencia, y creo que tenemos un déficit, los que venimos más de las ciencias sociales, de pensar el territorio. Y también es una cosa para trabajar, para pensar más con el Google Maps en la cabeza y pensar qué nos pasa en la dinámica
territorial. Entonces la primera experiencia fuerte que tuve trabajando en urbanismo fue en un plan de reconstrucción de la Franja de Gaza después de la guerra del 2014. Estuve mucho tiempo en el Medio Oriente y mucho tiempo trabajando en Gaza. Parte de ese equipo, yo dirigía la parte económica y social, y había un arquitecto y urbanista norteamericano que se llama Chris Choa, que es un súper amigo mío, y él me decía, la ciudad del futuro se va a parecer mucho a la ciudad del pasado. Y la ciudad del pasado, si vos vas a una ciudad europea, la ciudad murallada, los muros de las viejas ciudades, tienen más o menos 6 kilómetros, porque es lo que una persona tarda en recorrer de un lado del muro al otro. 6 kilómetros más o menos 1 hora. Este tipo me decía, la ciudad siempre fue de 1 hora. Okay. Cuando no había autos era de 1 hora porque era de 6 kilómetros. Cuando empezó el reino del automóvil, la ciudad también fue de 1 hora. Por ejemplo, los modelos de las ciudades yanquis, de las grandes autopistas, que en 60 kilómetros recorres todo su anillo, con grandes problemas, ¿no? O sea, con la supremacía del automóvil. Y hay sistemas de ciudades que también están contenidos dentro de 1 hora. Por ejemplo, en Holanda, lo que se llama una zona que se llama el Randstad, que es un sistema de ciudades que conecta Utrecht con Ámsterdam, con Rotterdam, con La Haya. Todo eso está conectado con trenes de súper alta velocidad y también está contenido dentro de 1 hora. Entonces, para mí, la ciudad del futuro tiene que estar contenida dentro de 1 hora. Hoy muchas ciudades se nos fueron de las manos y se nos volvieron ingobernables. Así que a mí, todas las prácticas que nos tengan cerca dentro de 1 hora por eficiencia de recursos, que no nos pongan presión en las cadenas logísticas, que nos permitan desarrollarnos como seres humanos, andar por la calle, como hacíamos antes. La ciudad del futuro tiene que tener puntos de encuentro. Bien. Las ciudades de hoy, yo creo que sobre todo en Argentina, sus dinámicas son que nos marginan. Entonces, buenas prácticas, los que inviertan en transporte público, parece medio cliché, pero Medellín, que integró sus barrios periféricos, que les dio una identidad a partir, en este caso, de lo cultural. Si alguno tuvo la oportunidad de estar en los últimos años en Madrid, te parte de la cabeza el silencio que hay por la electrificación de su flota privada y pública, los bondis, los taxis que bajan la contaminación sonora, gran práctica. Y ni hablar, el año pasado tuve la enorme suerte de ir al Japón a trabajar, estuve más de 20 días. Y no sé, una práctica que acá nos parece de ciencia ficción, pero en Kioto vos no podés comprar un auto si no demostrás que tenés lugar a donde estacionarlo. Entonces es un lugar en el que la industria automotriz se adaptó a las casas y no al revés. En Estados Unidos el auto moldeó a las ciudades se parecen a los autos. Y en Japón los autos se parecen a las ciudades y se parecen a las personas. Nada, son cosas que me parece, lo que sea que nos invita a un transporte con menos emisiones, con menos ruido, a caminar más y a usar más la bicicleta, es una buena práctica. Me queda una pregunta referida un poco a la situación demográfica actual, ¿no? Cada vez tenemos menos nacimientos, hay menos niños, hay mucho también teletrabajo, más individualismo, si querés. ¿Eso también cambia a la hora de diseñar una ciudad? Bueno, sí, porque se crean nuevas centralidades que, por ejemplo, no sé, ahora vamos de Gaza o Japón acá a la ciudad de Buenos Aires. Vos que justo hablábamos antes que es como más tu zona de referencia. Saavedra y Núñez hoy son claramente una nueva centralidad urbana. Parte de eso está dado por las dinámicas de que la gente ya no todos los días se traslada a trabajar al centro. Entonces sí, obviamente que esas dinámicas te configuran nuevas centralidades como la de Núñez y Saavedra, y hay gente que pasa tiempo en la semana y ese que hace el trabajo sale, va al chino, hace las compras, con suerte camina un poco más. Y también hay dinámicas que vemos en Argentina que no tienen que ver con los nacimientos, que para mí son muy nocivas, que es la marginalización del espacio territorial, en el sentido de que en los últimos 15 años en la Argentina, lo que más creció en uso del suelo urbano o residencial nuevo fueron los countries, que toman el 55% de la nueva ocupación de suelo residencial, y los segundos fueron las villas. Entonces estamos yendo a patrones de crecimiento territorial, esto no tiene que ver con los nacimientos, que nos separan cada vez más. Claro. Y somos una sociedad que produce countries y villas. Y después decir, che, la Panamericana está estallada. Bueno, sorpresa, sorpresa. Tenemos un link común con la zona sur. La Buenos Aires-La Plata está a 5 años de ser la nueva Panamericana,
Porque ¿qué está pasando? Están apareciendo todos estos countries sobre la reserva ecológica que va de una parte de Quilmes hasta La Plata, y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, cuando no salgamos de esos patrones territoriales, las ciudades van a ser cada vez más incómodas de vivir, de trasladarse, y ni hablar de gobernar, y todas las instancias de vinculación ciudadana que nos parecen virtuosas, encontrarnos en el chino, encontrarnos en la plaza, ni hablar de encontrarnos en la escuela, todo eso se va a perder, y mucho de eso tiene que ver con el propio ADN de la configuración de cómo somos los argentinos. A mí es un fenómeno que me preocupa, tampoco está tanto en la agenda pública, o sea, está en la agenda pública con la Panamericana colapsada, pero eso es el síntoma o la consecuencia, pasa por otro lado. Entonces, en planificación territorial estamos en la prehistoria, acá, sobre todo en la zona del área metropolitana de Buenos Aires. Pero con todas las posibilidades de crecer, de cambiar y de volver a esas ciudades más virtuosas y más del vínculo social. Ni hablar, pero ciudades para humanos. Son espacios para seres humanos. Y vos fíjate que acá, si querés, el libertarianismo vuelve a insistir, que pasa mucho, es como que la derecha o la extrema derecha es pro auto y anti bici, ¿no? Como si el auto fuera mi libertad individual de hacer lo que yo quiero, y la bicicleta fuera que vengo a joder al prójimo. Es bastante paradójico eso. Pero pasa, no sé, ha pasado también en Londres. El mayor, el alcalde anterior, tenía un discurso, bueno, vamos a devolverte a vos la posibilidad de andar en tu auto. Bueno, ahora el nuevo, que es más progresista, está proponiendo peatonalizar una enorme calle que se llama Oxford Street, que es una zona comercial, y bueno, es una decisión muy valiente y muy problemática. O sea, acá me encantaría ver Avenida de Mayo peatonal. No hay razones para las cuales Avenida de Mayo no se podría peatonalizar desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. Eso hace que la ciudad, o sea, la gente, viste, cuando pone esas fotos de los archivos de Argentina, que qué lindo que era, en todas las fotos hay gente en la calle. Sí. Entonces, esas instancias de vinculación ciudadana, que nos encontremos y que pasen cosas espontáneas, bueno, a mí son los modelos de ciudades que me gustan. Que no quiere decir que no tenga que haber autos y que no tenga que haber transporte, ¿no? O sea, a veces cuando vemos, sobre todo en redes, que el debate como que se simplifica tanto que se vuelve muy, muy malo, pareciera ser que los que andan en auto solamente ven la ciudad desde su auto, y los que andamos en bici solamente en bici, o los que toman bondi solo bondi. Nada, yo trato de caminar, andar en bici, andar en auto, andar en bondi, andar en Uber, y bueno, trato de ver un poco qué nos está pasando. Esa cosa multimodal y que nos encuentre, para mí se parece a la ciudad del futuro, que paradójicamente es exactamente igual a la ciudad del pasado. Está muy bueno, me gustó ese concepto y esa idea de la ciudad para humanos, la ciudad para volver a vincularnos. Gracias, Eva, por haber venido hoy a El Pez por la Boca. A vos, a vos. Esto fue El Pez por la Boca, un podcast de Bioguía. En la conducción, Agus López. En producción ejecutiva estuvo Lucía Ríos. En dirección de contenidos, Manuela Castro. Dirección estratégica, Fernanda Gallegos. En redes sociales, Lucio Facina. En edición, Guido Diricio. Tecnología para una ciudad más limpia. La ciudad mejora la limpieza y el control de servicio de higiene. Las cámaras con IA detectan basura diseminada y alertan en tiempo real a las empresas de recolección. Gracias a la IA, la ciudad actúa más rápido, resolviendo incidencias para garantizar espacios más limpios y ordenados. Más información en buenosaires.gov.ar/higiene urbana.